Bienvenida, bienvenido a este segundo episodio del podcast Solo sé que no sé nada. Estoy encantada de que estés aquí. Y bueno, en este capítulo lo que quiero comentar, el tema del capítulo es el síndrome del impostor. Para los que no sepáis de qué va el tema, el síndrome del impostor le pasa a muchas personas que están formadas, están capacitadas para un cierto tema, pero les da miedo el ponerlo en práctica. Ya sea, por ejemplo, un maestro, ¿no? El poner en práctica, el empezar a dar cursos o en cualquier otra profesión, ¿no? El ejercer de lo que sabe. ¿Por qué pasa esto del síndrome del impostor? Bueno, básicamente detrás del síndrome del impostor lo que hay es un miedo al fracaso, ¿no? Un miedo a no ser suficiente, a equivocarte, a no hacerlo bien. Y lo que tu ego te cuenta en la cabeza es que no sabes suficiente, que si te preguntan o te hacen ciertas cuestiones no vas a saber cómo responder. ah, Como que buscas siempre el perfeccionismo, el tenerlo todo atado para que no te puedan encontrar en un fallo, en un error, en no saber responder a una pregunta. Evidentemente esto es imposible, nadie sabe todo de todo o de su tema en concreto, y esto se desbancaría simplemente con, si te hacen una pregunta que tú no sabes, simplemente contestando, mira, esto ahora no te lo puedo contestar porque no lo sé, pero voy a investigar, voy a estudiarlo, voy a revisarlo y te respondo esta tarde, mañana, en una semana. Pero somos tan perfeccionistas y tan mm, necesitados de aprobación externa que necesitamos tenerlo todo controlado y que no nos puedan pillar en eso. Detrás de ese miedo al fracaso, en realidad, está el miedo a no ser suficiente. Eh, es una desvalorización de quién eres, de lo que eres y de lo que vales. ¿Y cómo trabajaríamos eso? Bueno, principalmente con el autoconocimiento, es súper importante, pero aún así, aunque trabajes muchos años en ti, en autoconocerte, en saber todo lo que vales, en ponerte en valor delante de los demás, siempre te va a quedar ese miedo. El miedo no se va, el miedo nos acompaña durante toda la vida. Pero lo importante es saber que la valentía no está en quitarse el miedo, sino en hacer las cosas a pesar de ese miedo. ¿Que es complicado? ¿Que da miedo? El miedo da miedo, sí, pero es la única manera de vencerlo. Transitar el miedo, exponerte a ello, hacerlo, y cuando lo has hecho te das cuenta, y esto te lo prometo porque me pasa a mí, cuando lo has hecho dices: ostras, pues no era para tanto. No se ha acabado el mundo. No ha sido tan crítico. No me han pillado en ningún renuncio, no me han pillado en ningún fallo. Y si lo hubieran hecho tampoco pasaría nada. Es lo que os digo, si en algún momento te preguntan por algo que no sabes, básicamente respondes eso. Ahora mismo no puedo responderte a esto porque no lo sé, no lo he estudiado, no lo he investigado, pero lo voy a revisar y te respondo. Me comprometo a responderte. No evitar la pregunta o salir por otras historias. Eso quedaría peor a hacer lo que te comento, ¿no? El afrontarlo, afrontar que eso no lo sabes ahora mismo, pero lo investigaré y te responderé. En mi experiencia, tengo varios de esos casos de síndrome del impostor, ¿no?
cuando yo empecé a estudiar naturopatía, claro, yo siempre he sido muy perfeccionista, ¿no? Y necesitaba sacar buenas notas, todo, o sea, tenía que absorber todo el conocimiento, tenerlo todo aquí metido, ah, intentar siempre mejorar, 9, 10, necesitaba ser el top, ¿no? De los alumnos y, y sacar, pues eso, casi matrícula de honor, que no era el caso porque no es una formación reglada de universidad y tal, pero era como que necesitaba ser la mejor de la clase, la mejor de la clase. Y una vez que yo salí ya del curso, ya tenía mi título, ah, vale, ahora exponte a la gente, ahora dile a la gente que tú haces eso y, y ayuda a la gente. Y ahí empezó el run run del síndrome del impostor diciéndome que yo no iba a poder ayudar, que dónde iba yo, que quién era yo para ayudar a la gente a, a tener más salud, a evitar ponerse enferma, a cambiar su alimentación. Em, Fue complicado el llegar al punto de empieza y con la práctica, con la experiencia, vas a ir mejorando. Eso me pasó ahí, luego me pasó con el Reiki, luego me pasó con los registros akáshicos y con la mediunidad lo mismo, ¿no? Es como que siempre está esa parte dentro de ti diciéndote que no vas a ser suficientemente buena, que no vas a poder ayudar suficientemente a la otra persona, que, que no eres capaz. Y está claro que eso complica, ¿no? El que puedas ejercer de lo que tú quieres, a lo que tú quieres dedicarte o la ayuda que quieras prestar. Pero al final, a lo que tienes que aferrarte es a ¿para qué hago eso? En mi caso, yo hago esto para poder ayudar a la gente a que tenga un proceso similar o diferente, pero que al final un proceso de crecimiento personal y de apertura a la espiritualidad, ¿no? De despertar, que sea más sencillo del que tuve yo. Esa es mi intención, ¿no? El facilitar, el dar la mano. Yo quiero ser esa amiga que me hubiera gustado tener en el momento en el que yo empecé. Entonces, si yo me agarro a eso y sé que lo hago de corazón, que lo hago con buena intención, nada puede fallar. Me puedo equivocar, evidentemente, y pediré perdón y intentaría, pues, rectificarlo, ¿no? O arreglarlo de alguna manera. Pero como sé que no va a ir mal hecho con mala intención, mm, ¿de qué tengo que preocuparme, no? Entonces decidí eso, que era más fuerte mi meta, mi intención, que cualquier miedo que pudiera tener. Incluso el miedo que he tenido, que ya está bastante trabajado, pero que sigue estando ahí. Y el ponerme ahí delante de la cámara todavía me crea tensión, ¿no? Entonces el miedo a exponerme sigue ahí muy latente, pero lo hago a pesar del miedo. De eso se trata. Me gustaría que hicierais esa reflexión, ¿no? El pensar cuántas cosas has dejado de hacer por el miedo a síndrome de impostor o quítale esa etiqueta, sino simplemente el miedo a fallar o el miedo a no saberlo hacer. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por eso? Y, y piensa si realmente vale la pena el perderte a hacer cosas que te gustan por miedo a fallar. Esa es la reflexión de hoy. Espero que te guste. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente.